Mi mamá tiene una costumbre. A veces le da por coger las cebollitas de huevo y ponerlas en agua. La primera vez que yo vi eso le pregunté, mamá, ¿qué está pasando? En agua se ponen las flores, pero ¿las cebollas? ¿O es que usted está haciendo algún ritual? ¿Qué falta? ¿Va a poner ahí un racimo de ajos y la foto de mi papá o qué? Y ella me dijo, ¡ay, tan bobo! Lo que pasa es que así se reproducen las cebollas de huevo. Y efectivamente, al cabo de unos días del contacto de la cebolla con el agua, le empieza a salir en la parte de arriba como unas cebollitas de rama. Esa fue la primera vez que lo vi y hasta ese momento que vi a mi mamá poniendo sus cebollitas en agua, no podía creer posible que una planta creciera sin necesidad de tierra. Pero sí, es posible cultivar sin tierra, sin nada de tierra, sin un poquitico de tierra, sin una titica de tierra. Y eso se llama cultivos hidropónicos. Un cultivo hidropónico es una técnica, una modalidad de hacer agricultura. La palabra hidroponía, que significa hidroagua y ponía hacer en agua, que es hacer cultivos en agua nutrida, o sea, en soluciones nutrientes. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de cultivos hidropónicos. Lo de las cebollas en agua me parecía muy raro al comienzo hasta que me acostumbré de verlo en la casa, pero la idea de que una planta pueda crecer en una espuma sí me parece de ciencia ficción. De pronto algunos de ustedes lo sabían, pero estoy seguro que no todos. Yo me enteré hoy que en una espuma como esta puede crecer una planta. ¿En serio? Es que los cultivos hidropónicos, como los cultivos en tierra, inician con un semillero. ¿Y qué es el semillero? Como su nombre lo indica, un semillero es el lugar en donde se siembran las semillas de las plantas para que se desarrollen hasta cierto punto antes de ser trasplantadas. Es decir, en el semillero están cuando son plantas bebés, que en realidad se llaman plántulas. Haga de cuenta, el niño primero está en el vientre de la mamá, después en la casa, el jardín infantil. Cuando gatea ya lo mandan a la guardería. No es que lo vayan a mandar de una al colegio. Primero hay que seguir una serie de procesos. Este es un semillero de cultivos hidropónicos. Es como la guardería de estas planticas bebés y se hace en espuma. Se puede hacer en espuma elegante y sofisticada, pero también en espuma normal como esta. La plantita se pone en medio de la espuma y esta se pone en agua para que la planta vaya echando raíces. Pero antes de que eche demasiadas raíces, se tiene que trasplantar a otro medio para que se siga desarrollando. Cuando hablamos de cultivo hidropónico nos tenemos que referir a una técnica, a una estrategia, a una modalidad de hacer agricultura, sin suelo, lejos del suelo. Un hidropónico, ¿qué es? Un cultivo que recibe todo en forma soluble, lista. No tiene que hacer esfuerzos. En la tierra el esfuerzo es más grande, en la tierra hay que trabajar lombrices, trabajan las bacterias, los hongos, la comida es para todos. Como es un cultivo que tiene soluciones nutrientes que las plantas toman constantemente, es muy rápida la producción, permite maximizar espacios y la accesibilidad a plagas y enfermedades es menor. Manejándolo como es estrictamente, vos no encontrás las plagas del suelo. Es muy extraño en un cultivo hidropónico ver nematodos. En la agricultura hidropónica se van a eliminar muchas labores que tiene que hacer uno aquí trabajando así en el suelo, porque ahí va a estar la mata pues, en un espacio pues, donde no va a tener la competencia de malezas y no hay que estar aplicando pues, todos los productos porque ya los nutrientes van a ir disueltos en el agua, entonces se va a mejorar mucho. Los cultivos hidropónicos, por su característica de sembrar sin suelo o sin tierra, son ideales para instalar en las ciudades, pero en la ruralidad o en el campo también tienen unas ventajas en la parte productiva. Nos sirve para aumentar la productividad por metro cuadrado. Digamos en este espacio que son 1000 metros cuadrados, así en el suelo uno produciría 2 toneladas de lechuga. Hidropónicamente se podría subir a 10 toneladas, entonces es mucho más el rendimiento que va a tener la producción. Un cultivo
hidropónico básicamente consiste en la siembra de plantas en agua. A esta agua se le adicionan unas sales minerales o se diluyen unos nutrientes que permiten el crecimiento y la nutrición de la planta como tal. Aquí tenemos lo que es los elementos mayores, que son el fósforo, el magnesio y el potasio. En el balde rojo tenemos todo lo que son elementos menores que necesita la planta para su desarrollo normal. Los componentes en los que hemos estudiado la hidroponía lo hacemos como en 3 partes. Primero las plantas, entender las plantas que vamos a sembrar. Luego el sistema que vamos a usar, en este caso es el de tubos o cañerías, el que soporta nuestra planta como tal y bueno, la estructura en general. Y el tercero es el sistema de riego. Esto ya llevamos con la jarrita, tenemos pues la dosificación para echarle a cada tanque según las necesidades en la etapa que estén las plantas. Cuando estamos bajo invernadero no tenemos las inclemencias del clima y podemos, digamos, tener un espacio de trabajo más cómodo para nosotros y un espacio de desarrollo para las plantas también más controlado. Para hacer un cultivo hidropónico, lo primero que uno tiene que tener es conocer la técnica. Eso hace que uno pueda entender que se necesitan plantas de excelente calidad, alejadas de cualquier material orgánico. Necesitamos nutrientes, y los nutrientes tienen que ser de alta solubilidad y especiales, no son cualquiera, pero son muy parecidos a los que la agricultura convencional utiliza. Luego, uno necesita un sustrato medio. El primer vestigio documental que se tenga sobre algo relacionado con hidroponía, aunque entonces no se le llamara de esa forma, data del año 1600, cuando un químico, físico y alquimista de los Países Bajos españoles documentó que las plantas están en capacidad de obtener sustancias nutritivas a partir del agua. En el siglo XVII, un vizconde inglés, que también era filósofo, político y escritor, escribió Silva Silvarium, un libro dedicado a la historia natural, donde entre muchas otras cosas hizo una breve mención de plantas que podían crecer en agua. Luego, un naturalista y geólogo inglés quiso investigar más sobre la idea de cultivar en agua y concluyó que el crecimiento de plantas en el agua era posible porque el agua tenía ciertas sustancias obtenidas del suelo. ¿Y cómo llegó a tal conclusión? Tomó plántulas de menta verde. Algunas las puso en agua corriente y otras en agua destilada. Estas últimas no lograron desarrollarse adecuadamente. Y así comenzó a darse forma a la idea de soluciones nutrientes, que lograría materializarse en 1860, cuando 2 botánicos alemanes lograron desarrollar soluciones nutrientes minerales para ser usadas en cultivos sin suelo. Ya en el siglo XX, un profesor de la Universidad de California se atrevió a mucho más. Sugirió usar cultivos en solución para la producción vegetal agrícola. Pero no lo dejó en palabras y se puso la meta de cultivar tomates en su propia casa, que no solo crecieron, sino que resultaron más altos y más productivos que los cultivados en tierra. Este investigador se refirió a este desarrollo como acuacultura, pero desde 1937 comenzó a conocerse esta técnica como hidroponía. Pero una de las primeras veces que se le vio gran utilidad a esta técnica de cultivo fue durante la Guerra del Pacífico, pues parece ser que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó esta técnica de cultivo para proveer de verduras frescas a las tropas acantonadas en las islas coralinas del Pacífico. El término cultivos hidropónicos comenzó a usarse en el siglo XX.
La Guerra del Pacífico fue por la misma época de la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra construyeron un refugio antiaéreo a 33 metros bajo tierra, con la capacidad de albergar unas 8.000 personas en caso de un ataque aéreo alemán. La guerra terminó en 1945 y el refugio antiaéreo quedó ahí, en desuso. 70 años después, dos empresarios fueron, le echaron un ojo al sitio y allí construyeron Grounding Underground, que es una huerta subterránea de cultivos hidropónicos. Lo que antes eran camarotes, ahora son camas, porque así se llaman los soportes donde están las plantas. Camas. En el antiguo refugio antiaéreo ahora producen plantas como rúgula, brócoli, cilantro, rábanos y muchas más. Las plantas reciben el alimento con agua nutrida y la luz con luces LED que van cambiando de intensidad simulando la luz del día. Pero si no están completamente en tierra o completamente en agua, ¿qué otros materiales se utilizan para sembrar las plantas en esta técnica? Este material que vemos aquí son arcillas. Si yo la miro y la acerco, está llena de huequitos. Ellas solas me hacen espacio y ella sola como unidad tiene poros. Característica número 1 de la hidroponía, que haya espacios para que las raíces se puedan distribuir y que el material solito sea poroso. Distinto a las perlitas que no tienen porosidad. Cuando el agua entra, el agua sale, o sea, eso es lo que llama tensión superficial, o sea, que plum y sale, o sea, que el agua no se queda, en cambio, en la arcilla el agua se queda. La cascarilla de arroz es un material que viene de subproducto de todas las que son las arroceras. Este material tiene que ser totalmente limpio, es excelente comodín para hacer mezclas de suelo. Este es de origen volcánico, esta es la piedra pómez. Es de los sustratos más ideales en hidroponía, porque él solito hace espacios. Entre él hay espacios y él solito tiene mucha porosidad, porque lo que necesita es que no se quede, que entregue la nutrición, que haya intercambio. El carbón es excelente sustrato, ¿por qué? Porque él es poroso, entre él es poroso y si yo lo trituro me da finos. En hidroponía, una de las características es que el material, mientras más inerte, más me acerco al concepto hidropónico. Esta albahaca en tierra, para completar su fase vegetativa, puede demorar hasta entre 60 y 90 días. Esta cama tiene capacidad para 600 plantas. Estas plantas que tenemos acá sembraditas tienen apenas 8 días. Pues 8 días de trasplantadas en el sistema, pero vienen en un proceso de germinación de 30 días. Esta planta acá está soportada por una espuma que simplemente pues cumple la función de ayudarla a sostenerse en el tubo. Como tal, la planta recibe nutrientes, agua y nutrientes periódicamente. En este caso es 15 minutos cada 45 minutos. La planta no está sumergida todo el tiempo en agua en este tipo de sistema hidropónico de tubos. Lo que hace es que cuando el agua pasa repetitivamente estimula el crecimiento de la raíz y a la vez la hidrata y le entrega los nutrientes que se formulan y se inyectan en el agua. Estoy midiendo el pH del agua y estoy midiendo la conductividad eléctrica. Estos dos parámetros son los parámetros básicos para garantizar la absorción de nutrientes de las raíces de las plantas. Esta raíz pues es importante esta observación porque la raíz nos permite saber el estado de salud de la planta. Estas plantas tienen una siembra escalada, estas llevan una semana, las otras llevan 15 días, 20 días y las que vemos en el fondo más grandes ya van a cumplir 30 días, por lo que la próxima semana serán pues cosechadas. El
cultivo hidropónico, digamos, tiene un manejo un poco más sencillo cuando podemos hacerlo a una escala pequeña para autoconsumo, por ejemplo. Entonces, yo creo que las ventajas no son solamente productivas, sino que nos permite acercarnos a la producción de alimentos. Necesitamos recipientes especiales para que las raíces puedan extenderse y puedan ampliarse. Y esos recipientes también tienen características especiales. Con esta botella se pueden hacer cultivos hidropónicos. ¿No me cree? Mire la magia. Nada por aquí, nada por allá. En este caso, el sustrato es cascarilla de arroz. ¿Se acuerdan ustedes de las plántulas que estaban en esa guardería de plantas bebés? O sea, en el semillero. Pues cuando tienen un tamaño adecuado se llevan al sitio en el que se van a sembrar. En este caso, nuestra botella. Aquí están las plantas de menta con su espumita. Las hay muy sofisticadas, pero también caseras, como en este caso. Sabemos que hay diferentes tipos de sustratos, diferentes tipos de recipientes, incluso una botella, pero ¿cómo alimentar las plantas? ¿Cómo hacer para que mi plantita de menta crezca sana y fuerte, para que sea mi aromática y también para que me mantenga el aliento fresco? Necesitamos instrumentación para medir digamos, el contenido de sales de la nutrición, pHímetros, conductímetros. Necesitamos también los tanques de soluciones para las soluciones nutritivas. Los cultivos hidropónicos pueden clasificarse de acuerdo al sistema de riego. Un sistema abierto es aquel en el que la solución nutritiva sobrante no se reincorpora al cultivo. En un sistema cerrado, la solución nutritiva se recupera y se reincorpora al sistema de producción. Por ejemplo, un sistema abierto es aquel donde yo cultivo y la solución nutriente, o sea, el agua sobrante, yo no la vuelvo a utilizar. Pero un sistema cerrado es el que recircula la nutrición y se vuelve a recuperar. Cuando se manejan tanques, por ejemplo, donde la solución recicla, es necesario medir en qué condiciones está de pHs, de contenido de sales y patógenos que pueden haber de pronto sostenidos en la misma solución. Un patógeno es un microorganismo que puede causar enfermedades. Hongos, bacterias y virus son algunos ejemplos de patógenos. Entonces, lo más estricto en el cultivo hidropónico es vigilar la solución nutriente. Ese caldo nutritivo tiene que estar en condiciones óptimas para que las raíces de las plantas puedan tomarlo. Ese es como decir el punto esencial, porque ese es el alma de la parte de hidropónica. Ya les hablé de cultivos a 33 metros bajo tierra en un antiguo refugio antiaéreo, pero eso todavía sigue siendo en el planeta. Pero los cultivos hidropónicos llegaron al espacio. En el 2015, en el experimento BEC-01 en la Estación Espacial Internacional. Ese primer experimento fue con lechugas romanas y salió muy bien. Los astronautas se comieron el 50% y congelaron el otro 50% para hacer investigaciones. Pero la idea es continuar y cultivar cebollas, tomates, pimentones y hasta rábanos. O sea, cuando le digan a uno ahora, ¡ay, me importa un rábano!, pues uno puede decir, si quiere se lo importo desde el espacio mismo. El sistema Veggie fue creado por la Orbital Technologies Corporation, Orbitech. Es plegable, expandible y contiene luces LED. Así como los astronautas y nosotros necesitamos nutrientes y vitaminas que necesitan las plantas. En este caso, ¿qué necesitan los cultivos hidropónicos para desarrollarse? Ya sea en el subsuelo, en la superficie o en el espacio. Hablemos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, hablemos de calcio, magnesio, azufre, molibdeno, zinc, hierro, cobre. Aquí tenemos dos opciones para consumir vitaminas y nutrientes. Si me como este banano voy a tener fósforo, zinc, potasio, calcio, magnesio. Si me como la naranja voy a tener vitamina C. Yo normalmente me como muy juicioso mis fruticas, pero a veces el médico le dice a uno, yo te veo
como con falta de vitaminas, te voy a enviar un suplemento vitamínico. Y efectivamente le envía uno unas pastillas o algo que se disuelve en agua. Si uno se toma el suplemento vitamínico, pues va a obtener los nutrientes que le hacen falta. Así funciona la nutrición de los cultivos. Comerse la fruta, pelarla, buscar en ella los nutrientes es como tener un cultivo en tierra. Y tomarse el suplemento vitamínico es como tener un cultivo hidropónico. La hidroponía, como muchas alternativas agrícolas, aportan desarrollo, aportan investigación, aportan en la productividad, aportan en la filosofía de las personas. O sea, es una tecnología como otras que aporta. La agricultura, cuando se hace ya a nivel de aplicación social o cuando se adapta a países, como el caso de Colombia, que la adaptamos para Colombia, usamos sustratos diversos. Se hace con lo local, por decir algo, el carbón, la arena, por decir la cascarilla de arroz, por decir hay una carpintería, o sea, virutas, aserrines. Todos esos materiales hacen un sustrato, pero hay que saberlos manejar, hay que saberlos usar. Y no tengo que ir a comprar perlita, vermiculita o zeolitas, que son sustratos muy sofisticados que ya nos están trayendo de afuera, o que hay que comprar para hacer hidropónico. Entonces, por eso se necesita entrar a hacer un ajuste muy preciso y adaptar a la población con sus sustratos en sitio, o sea, hidroponía local. Colombia para mí es de los mayores aportes que ha tenido en el país, porque nosotros fuimos los primeros casi del mundo que pudimos adaptar sustratos y medios locales a desarrollos hidropónicos. Y fuimos los primeros en tener sustratos óptimos para el desarrollo de agriculturas sociales. La agricultura social es aquella que emplea los recursos disponibles del entorno para la producción de alimentos. Además de esto, también es bastante útil en terapias y otros procesos sociales que usan la agricultura, bien sea en tierra o hidropónica, como vehículo para lograr otros objetivos. Para mí, la hidroponía en agua es más ideal, pero hacerla de aplicación social es increíble cuando de un carbón con arena y con aserrín lograste lechugas. Lo más novedoso para mí es la técnica de la lámina nutritiva, conocida como NFT. Para mí, porque es las plantas simplemente puestas en el agua y la solución entrando y saliendo como una banda de aeropuerto. Entonces las plantas van y vienen, que se hace inclusive en una ponchera con un icopor nadando. Les quedo debiendo el icopor, pero este también es un ejemplo de hidroponía en todo el sentido de la palabra. ¿Saben ustedes qué son los berros? No es un árabe diciendo perros, no, estos son los berros. Son plantas que crecen en el borde de la quebrada. Efectivamente, son ricas en minerales porque la tierra que está cerca a las fuentes hídricas lo es. Estas no crecieron en la quebrada, pero sí crecieron en agua nutrida y tienen vitamina A, B1, B2, B3, B6, C y E. Además, tienen potasio, sodio, hierro, fósforo y magnesio. Mejor dicho, ¿para qué suplemento vitamínico si tenemos los berros? Y además los podemos tener en la casa, tranquilos, flotando en su agua nutrida. ¡Me encantan los berros! ¡Wow, wow! Y que entiendan que la hidroponía es una metodología y es una técnica como lo son otras. Hay agriculturas de tipo orgánico, hay agriculturas filosóficas, hay muchas tendencias, todos unidos a lo mismo, a producir alimento. Y lo importante es que no estemos, como dice uno, endiablando tendencias, sino más bien entendiendo tendencias para aplicarlas en su momento. Lo importante es la comida. Toda agricultura nos da la posibilidad de alimentarnos, ya sea con el uso de la tierra o con técnicas hidropónicas. La hidroponía nos ha permitido producir alimentos de formas impensadas varias décadas atrás y ha sido una alternativa para lugares donde no es posible o por lo menos es complicado el uso de la tierra. Que existan diferentes técnicas, que se haya podido sintetizar las sales minerales propias del suelo, que se pueda convertir una botella en un cultivo en casa o tuberías en cultivos industriales, es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.